Buenas tardes, primero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Hoy vamos a ver desde el versículo 12 hasta el 20. Ya vamos terminando, gracias a Dios. ¿Cómo les ha ido? ¿Sí? ¿Qué hemos aprendido? Pues yo la verdad he aprendido bastante. Haber preparado estos pasajes para enseñarlos me ha ayudado mucho. He reflexionado bastante en cuanto a la vida cristiana, a mi vida cristiana. No había enseñado esta carta desde hace como unos 11 años, cuando todavía no era reformado, y verlo como desde este lado de la iglesia me enseña mucho acerca de la misericordia que el Señor tuvo de mí en esa época, que la enseñé. Enseñé muchas cosas que no estaban bien, pero el Señor, a pesar de eso, pues trató conmigo, con mi vida, y ahorita, a pesar de mí, que veo otra vez esta carta, pues ha sido de mucha ayuda para mi vida, y espero que para ustedes también. Hoy vamos a ver los versículos del 12 al 20, que voy a leer. Dice la Biblia, 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 20. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque en este día que tú has separado para que tu pueblo invoque tu nombre y te adore, nos tienes acá, Señor, un puñado de creyentes que nos acercamos a ti invocando tu nombre y rogándote que en esta tarde nos hables, Señor. Te ruego, Padre Celestial, que nos hables, pues nuestras almas están cansadas, abrumadas por lo que este mundo ofrece, Señor, y necesitamos oír tu palabra una vez más. Que el Evangelio sea expuesto para mis hermanos y para mí, Señor. Necesitamos oírlo, necesitamos oír tu voz y ser alimentados con tu palabra. Así que te ruego que por tu misericordia y tu gracia me uses en esta tarde, Señor, y que pueda exponer este pasaje a mis hermanos y mostrar a Cristo y predicar el Evangelio. Te lo suplico, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, en estos versículos, Pablo nos muestra dos secciones, y vamos a ver este pasaje en dos secciones. Quiero hablar acerca de unas instrucciones que da el apóstol Pablo a los tesalonicenses para hacer cultura. Listo, son instrucciones de Pablo a los tesalonicenses para hacer cultura. Y hay dos secciones. La primera sección tiene que ver de lo que yo tengo que hacer con los demás en mi iglesia, con la gente que es parte del pueblo de Dios, es lo que yo tengo que hacer con ellos. Y en la segunda sección de estos versículos es lo que yo tengo que hacer conmigo mismo, lo que debo estar viviendo yo como creyente. Ahora, ¿de dónde parte toda esta realidad que Pablo está enseñando acá? Pues parte de los versículos anteriores del capítulo, de los versículos 9 al 11 del capítulo 5, los voy a leer. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acá?
¿Ustedes se acuerdan de los 10 mandamientos, Éxodo 20? El Señor muestra una realidad en ese pasaje. El Señor empieza diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto con mano dura y brazo extendido. Bueno, el Señor está hablando que Él los salvó, ¿cierto? Lo primero que empieza diciendo en la introducción a los 10 mandamientos en Éxodo 20 es que Dios está diciendo: yo soy el Dios de ustedes y yo los salvé. Entonces, a raíz de esa salvación que ahora tienen, les voy a entregar la ley que ustedes ahora sí pueden guardar. Mientras eran esclavos, ellos no podían guardar la ley. ¿Por qué? Pues tenían varias situaciones por las que, por ejemplo, no podían congregarse en el día de reposo porque no tenían día de reposo. Mientras estaban en Egipto les tocaba trabajar todos y cada uno de los días. Entonces no podían cumplir la ley que Dios les iba a entregar. Entonces Dios primero los salva y una vez salvos, ellos pueden cumplir la ley de Dios. Aquí más o menos se cumple el mismo propósito. Pablo está diciendo: ustedes son salvos. Ustedes, Dios no los llamó a ira, o no han sido puestos para la ira, para que Dios los castigue y aplique su justicia y su ira sobre ustedes, sino que Dios los ha puesto para que sean salvos, para alcanzar salvación. Entonces, una vez que ustedes son salvos y que ustedes han sido salvados por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice ahí que murió por nosotros para que ya sea que estemos vivos, dice que velemos o que durmamos, es decir, que estemos vivos, pero velemos, ¿sí? La palabra, o sea, estamos pendientes, como decimos acá, en la juega, o que estemos muertos, o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual, animados los unos a los otros con estas palabras. Entonces aquí Pablo, partiendo de la salvación, de que ustedes son salvos, es decir, que estos versículos van dirigidos a creyentes, lo que voy a explicar hoy. Solamente al pueblo de Dios, a los cristianos, es que va dirigido esto. Edificados unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, en la primera sección, que es lo que yo debo hacer con los demás o con mis hermanos, vamos a ver 4 cosas, ¿sí? Que están en los versículos del 12 al 15. Lo primero es que lo que yo debo hacer con las personas que están en autoridad sobre mí. Lo segundo es lo que yo debo hacer con las personas que flaquean, con los hermanos que flaquean en la fe. Y lo tercero es lo que yo debo hacer con todos mis hermanos como tal, tanto los líderes como los hermanos que flaquean, con cualquiera de mis hermanos en la iglesia. ¿Listo? Entonces lo primero que Pablo está diciendo, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Entonces, aquí esa palabra de trabajo no implica simplemente a los hermanos que trabajan, no sé, como bombero, como zapatero, como gerente de alguna empresa. No, aquí está hablando específicamente del trabajo del ministerio. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Que nosotros como creyentes debemos reconocer la labor del pastor de la iglesia, de los líderes de la iglesia, los ancianos. Debemos reconocer esa labor. Ese reconocimiento, pues obviamente es de honor, de honra, de respeto, pero también tiene que ver con un reconocimiento económico. Pues la Biblia enseña también en otros pasajes que el obrero es digno de su salario y que todo aquel que se dedica al evangelio pues debe vivir también del evangelio. Ahora, el pasaje que usa la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, ¿cierto? No de su riqueza, o que el obrero es digno de la cuenta multimillonaria, o hace unos años salió el cuento de un señor por allá que no es pastor, pero que se llama pastor y que dice que necesita un jet privado. Y puso a los hermanos de la iglesia que le dieran dinero porque él necesitaba un jet privado, porque no podía seguir viajando en avión, porque en el avión había muchas personas que tenían demonios y que esos demonios lo atormentaban a él. Entonces necesitaba un jet privado. Y puso a la gente a que le diera plata y a que consignara para que él tuviera su jet privado, porque Dios le había mostrado que así tenía que ser. Eso no está en la Biblia en ninguna parte, ¿cierto?
La Biblia nos enseña pues que el pastor debe vivir de la iglesia, que se dedica a eso, pero no es que el pastor se vaya a volver millonario, ¿sí? O a hacer riqueza a raíz de la fe de ustedes, del trabajo de ustedes y del desempeño de ustedes. Entonces lo que está enseñando acá Pablo es que nosotros como iglesia debemos reconocer que lo que Dios nos da, nosotros debemos aportar a la iglesia para que los líderes, en este caso el pastor, viva de los diezmos y las ofrendas. Nosotros debemos reconocer, dice ahí, a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor, es decir, los guían en el Señor. Os presiden, dice, los que van adelante de ustedes, los que van enseñándoles y guiándoles en el camino del Señor, dice, y los amonestan. Esa palabra amonestan tiene que ver con esto, con la predicación. Ustedes saben que una forma de disciplina eclesiástica es la predicación del Evangelio. Es que usted venga cada domingo acá y que el Evangelio sea predicado para su vida, para que usted escuche la voz de Dios y usted vea su vida enfrentada con las Escrituras y usted vea sus pecados y se arrepienta. Porque mucha gente se aleja de la iglesia, dice, porque se sienten pecadores. Pero es que la iglesia es para pecadores, como usted y como yo, que venimos acá y que Dios nos enfrenta con nuestro pecado. ¿Y por qué Dios lo hace? Porque Dios quiere tratar con nuestro pecado, quiere formarnos, quiere hacernos mejores. Muchas veces la gente piensa que esto de la iglesia es para gente santa, para personas que no pecan, que no fallan, que sus vidas son una total rectitud. Pero resulta que no. Resulta que nosotros fallamos. Nosotros los cristianos cometemos pecados y pecados feos. Pero ¿de qué se trata que somos cristianos? Y es que Dios nos llamó a salvación y en esa salvación Dios obra en nosotros arrepentimiento. Y cuando usted falla, usted siente su pecado, le duele allá. Y usted siente que su pecado estuvo mal y usted busca a la persona a la que le falló y usted le pide perdón. Y usted se arrodilla ante Dios y usted le dice al Dios que lo perdone. Y usted lucha con su pecado. Usted lucha con lo que hace mal. Y usted sabe qué es lo que hace mal, pero a usted le duele y usted lucha con eso. Y por eso es que somos cristianos. Eso es lo que nos hace creyentes. Que nosotros llevamos una vida de arrepentimiento y de fe. Toda la vida, todos los días. Arrepentimiento y fe. Reconocemos nuestros pecados y seguimos creyendo que en Cristo hay un Salvador. Que Cristo pagó por esos pecados. Y ese de reconocer que Cristo pagó por esos pecados es lo que nos ayuda a nosotros a santificarnos. Entender, es que fue Cristo el que murió en la cruz por mí, por mi pecado. ¿Yo por qué lo voy a seguir haciendo? ¿Por qué sigo viviendo esa vida así? Si yo tengo que entender es que fue el Señor, o sea, la vida, la sangre más preciosa, la vida más preciosa entregada en la cruz por mi maldad. Yo tengo que mejorar. No para que sea salvo, sino porque Él me salvó. No para ganarme la salvación, sino porque Él me dio la salvación y en respuesta a esa salvación es que yo hago lo que vamos a hablar hoy y esa parte de reconocer a los que nos enseñan, a los que nos presiden, a los que trabajan por nuestras almas. Y ahí dice, y los amonestan. Versículo 13 dice, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Y termina diciendo, tened paz entre vosotros. Es decir, usted esté tranquilo en eso. Tenga paz. Tenga paz en que lo que usted siembra, lo que usted da, el reconocimiento que usted le da a su líder, es porque su líder está haciendo lo anterior, ¿cierto? Ahora ya si su pastor no le está enseñando el evangelio, le está alcahueteando el pecado, o usted lo ve que no está haciendo lo correcto, pues usted tiene que pensar y acercarse también a la persona que le está predicando, incluyéndome, y decir lo que usted está haciendo no está bien. La Biblia habla acerca de que si usted ve a uno de sus ancianos pecando, usted tiene que acercarse, predicarle el evangelio. Y también dice que usted debe tener testigos, ¿no?, de lo que está haciendo. En ese sentido. Pero aquí Pablo está diciendo, tenga paz. Tenga paz que lo que usted está haciendo al reconocer a sus líderes, a sus pastores, es lo correcto.
Es lo que Dios está mandando, así que reconozcan a su pastor, ámenlo, ténganlo en estima, porque Él trabaja por sus almas, porque Él se esfuerza por enseñarles el Evangelio y porque ustedes crezcan en la gracia del Señor. El segundo punto de esta sección habla acerca de los débiles en la iglesia, de los inmaduros en la iglesia. Y mire lo que dice. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Esa palabra de pronto es fea, ¿no? O sea, como que no cabe en medio del cristianismo. Pero en sí la palabra quiere decir más como los indisciplinados, ¿sí? Los que no están completamente juiciosos. Dice que los amonestéis. La palabra amonestar es un regaño que empuja, ¿sí? O sea, es un regaño no que descalifica, sino un regaño que echa para adelante, como decimos nosotros acá. Dice que amonestéis a los ociosos, es decir, la persona que está desjuiciada con los ejercicios espirituales y que usted lo sabe, que usted sabe que su hermano está mal. El pasaje está diciendo que se acerque a ese hermano y que le llame la atención. Mire, hermanos, eso es muy importante. O sea, eso es algo que quizás ahorita preparando este sermón pues me calaba a mí bastante, porque pues por muchos años yo pensé que no era bueno uno, como decimos nosotros, y meterse como el sapo en lo que no lo han llamado, ¿cierto? O sea, allá él verá, ¿cierto? Pues ya está adulto, ya está maduro, él sabe qué es lo que tiene que hacer, pues él verá. Pero hay muchas veces que Dios ha determinado que su hermano se va a arrepentir por la amonestación suya, ¿sí? Por el llamado y por el amor que usted le muestra a su hermano. Y a mí muchas veces hermanos de la iglesia se me han acercado y me han dicho, venga, lo que usted está haciendo, miren lo que la Biblia dice, usted no está orando bien, arrepiéntase. Y Dios obra, o sea, el Espíritu Santo obra en uno reconoce, sí, usted tiene razón y me va a arrepentir, me va a apartar de lo que estoy haciendo porque no está bien. Y todos tenemos ese tipo de problemas, o sea, todos pasamos por situaciones en las que nos comportamos muy carnales y necesitamos que alguien se acerque y nos llame la atención, alguien con amor, con sabiduría, con la guía de Dios, y el Espíritu Santo en el creyente va a obrar el arrepentimiento. Estoy de pronto bastante conmocionado porque en estos días perdí un amigo y fue la persona que me trajo a la iglesia reformada y murió en un estado muy mal y pues uno piensa que uno puede hacer más, ¿cierto? Uno piensa, yo me pude de pronto acercar y decirle al hermano a tiempo como arrepiéntase, como vuelva, como Dios sigue siendo misericordioso, el Señor todavía está ahí, usted todavía se puede arrepentir y es que uno no piensa que una cosa de esas va a pasar, ¿cierto? Uno planea, o sea, el pecado en la mente de uno es así y piensa como que yo después me arrepiento. Dios va a tener misericordia y yo me arrepiento después. Y a veces no. A veces las cosas pasan de forma fea y no da tiempo de eso y eso es duro, es difícil. Así que hermanos, si ustedes tienen la oportunidad de acercarse a un hermano que ustedes ven con amor, con gracia, con misericordia, en otro pasaje Pablo dice como si fueran ustedes mismos, como si fuera usted el que le estuvieran llamando la atención. Acérquese al hermano con cariño y dígale, arrepiéntase, porque Dios tiene misericordia. Dios escucha al pecador que se arrepiente y lo recibe. Sigue diciendo el versículo 14, que alentéis a los de poco ánimo, otra vez, al hermano que ha dejado de venir, al hermano que ya no le presta tanta atención a la enseñanza, a participar en los devocionales,
a estar en los estudios que ustedes hacen entre semana, a los hermanos de poco ánimo. Ahorita estas situaciones que estamos pasando todos y la situación de Colombia como tal son situaciones de desánimo, de uno, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero participar, estoy ocupado, las cosas no me salen, estoy mal, mire cómo está todo, la crisis económica, la crisis social, la crisis política, nada está saliendo bien y yo no quiero hoy estar en el culto. Mire, hermanos, es vital para nosotros como iglesia estar juntos. Es vital para nosotros como iglesia animarnos, convidar a la gente y decir, venga, vamos a estudiar la Biblia, venga, vamos a orar, venga, es tiempo de que nos acerquemos y estemos en el estudio bíblico porque lo necesitamos, más que nunca. Cuando las cosas están así más oscuras, que parece que no hubiera salida, es cuando más uno se tiene que juntar y pedir por la ayuda del Señor y pedir que Dios tenga misericordia y obre en medio de las aflicciones. Hoy en mi iglesia leíamos el Salmo 93 y es un salmo en el que Dios dice que Él es el que reina, que Dios va a castigar a los líderes de las naciones que son impíos y que hacen la maldad y que celebran la injusticia. Y el Salmo dice, y Dios va a castigar a los impíos que creen que pueden hacer y deshacer. Dios, dice el Salmo, el que creó el ojo no va a ver, el que creó el oído no va a escuchar y va a ver lo que está pasando en la tierra y Él los va a castigar. Y la enseñanza esta mañana era, tenga paciencia y esperen las promesas del Señor. Así que para los hermanos desanimados, hay que decirles, espere, tenga paciencia. No se afane. Este mundo nos presenta una vida, un ritmo de vida en la que todo lo queremos ya. El café es instantáneo, el té es instantáneo, los supuestamente jugos con vitaminas instantáneos, que usted solamente la jarra y le echa el polvito y salió. Y el mundo nos presenta una realidad en la que todo es ya, o sea, ya hacer a un lado los procesos. Nosotros sabemos que todo eso instantáneo hace daño, ¿cierto? Entonces la Biblia nos enseña a llevar los procesos, a tener paciencia, a esperar en las promesas del Señor. Así que tome a su amigo o su hermano que está desanimado, que las cosas no le salieron, que se acercó a la iglesia buscando cualquier otra cosa menos la salvación, esperando que Dios lo bendijera en sus negocios, en su vida amorosa, o sí, lo que prometen en las emisoras de radio de música acá popular, en las que sale el brujo y que el brujo que le trae su amor que perdió, que le recupera la plática que prestó y todo eso, y mucha gente se acerca a Dios pensando que Dios es el brujo ese que vivía por allí en Lebrija, que les hacía los mandados a la gente y les recuperaba esas cosas, pero Dios no es eso. O sea, usted debe acercarse a Dios creyendo que Él es Dios, el que gobierna, el dador de la vida, el que es Señor sobre su vida y humillado ante Él. Y las personas deben reconocer eso. Y que si las cosas no salen, pues no importa si las cosas no salen, la riqueza más grande que tenemos es Cristo, es su evangelio y es conocerlo a Él. Jeremías capítulo 9 dice, si en algo se ha de alabar la gente es en conocerme y en entenderme que yo soy Jehová, que hago justicia y misericordia, porque esto quiero. Sigue diciendo el pasaje, dice, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Es decir, que nos está llamando a tener paciencia con las personas que no aprenden tan rápido, con las personas que la vida cristiana les cuesta, pero siguen ahí intentando y luchando, y que les es difícil vivir la vida cristiana, que no la entienden de a mucho. Esas personas necesitan que usted ore por ellos y que ore con ellos, que usted lo busque, que usted se acerque, que usted le escriba. Hoy es más fácil, ¿no? Hoy con las comunicaciones, pues, es más fácil escribir un WhatsApp, aunque eso es bastante impersonal. No hay como la visita, el chocolate con pan y el queso y hablar y orar.
Así que si ustedes pueden hacerlo con los hermanos que hace rato no ven, que en algún tiempo vinieron y que ya no están, háganlo. De consejo de verdad les digo, acérquense. Y por último, en esta parte dice, mirad que ninguno pague a otros mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Entonces, ¿qué nos está enseñando ahí el apóstol? Y es que no debemos ser vengativos. Es que usted debe saber soportar la afrenta, soportar el daño que le hicieron y perdonar y no tenerlo en cuenta. Y perdonar a su hermano y no guardar rencor por el comentario que hizo, por el mal gesto que le hizo, el desplante. Nosotros nos pegamos muchas veces de muchos detallitos, de me saludó, de cómo me saludó, de la mirada, de que volteó la cara para este lado, de que no me dio importancia cuando le hablé, cosas así, y de esas cosas nos pegamos y pues pasando tiempo con el pastor John, pues él me cuenta de muchas situaciones que él vive así, o sea, que la gente se enoja pues con él por razones que uno dice que de verdad, por esas, no dice bobadas, pero no, o sea, es como el carácter y la forma de ser de las personas, es la situación también que la persona está pasando. A veces, digamos, las personas llegan cargadas, tristes, frustradas, buscando apoyo y de pronto la otra persona estaba ocupada, estaba en otro asunto y no le dio la importancia que esa persona creyó que se merecía. Y por eso nos ofendemos y tenemos problemas. Y si me saluda, lo saludo, y no me saluda, pues no lo saludo. Y entramos como en esas fricciones o tensiones que vemos en el mundo, ¿cierto? Cosas que pasaban con los niños en el salón, que no se junte con esa chica que tiene piojos. Y así, ¿cierto? Y a veces los cristianos caemos como en esas mismas cosas. El apóstol está diciendo, no paguen mal por mal. Si a usted lo ofendieron, pues sufra la afrenta. ¿Y qué ejemplo tenemos nosotros de esto? ¿Ustedes se acuerdan de aquel que lo abofetearon, lo escupieron, le pusieron una corona de espinas, lo clavaron en una cruz y él pagó mal por mal? En ese momento la ira de Dios pudo haber caído sobre toda esa gente que estaba ahí celebrando la crucifixión del Señor. ¿Y qué fue lo que él dijo en la cruz? Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Él sufrió más. O sea, pónganse a pensar que él los había hecho a ellos. Esos soldados romanos que lo escupieron, él era el creador de ellos. Ellos estaban escupiendo a su creador. Eso es más ofensivo, o sea, es la persona con más dignidad del universo y estaba siendo maltratada y ultrajada por sus criaturas. Tenaz eso, ¿no? Pero él sufrió la afrenta. Y muchos en la tradición cristiana dicen que aquel centurión romano que atravesó su costado y que salió el agua con sangre, terminó diciendo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. O sea, él lo terminó de matar, pero el Señor lo salvó. Y pues lo que digo, la historia cristiana dice que sí, este centurión fue salvo y muchos dicen que murió martirizado por causa del Señor. O sea, el Señor sufrió la afrenta y no pagó mal por mal. Al centurión lo salvó. Y en la eternidad lo veremos. Así que ese es el consejo del apóstol Pablo para los creyentes. Que seamos como Cristo. Que perdonemos. Que tengamos paciencia. Que sepamos tratar a los hermanos, que nos acerquemos a ellos cuando están mal, cuando están apartados del Señor, y que nos mostremos amigos, que nos mostremos hermanos, que nos duele la situación de mi hermano que se apartó del Señor y que en cualquier momento puede pasar una cosa de esas y partir a la eternidad y uno quedar ahí como en la inseguridad de qué pasaría con esa alma. Ahora viene la segunda sección, que es acerca de cómo debe estar usted.
Esto primero trató de usted y su prójimo en la iglesia, ahora de cuál es su carácter o cuál debe ser la reacción a la salvación en usted. Versículo 16 dice, estad siempre gozosos. Entonces, ¿cuál es una característica de los cristianos? El gozo. La alegría, la felicidad, la dicha debe ser característica de los cristianos. ¿Qué pasa? Que nuestra cultura nos pide a nosotros que los cristianos son los amargados, ¿cierto? Porque los cristianos son los que no van a fiestas, los que no les gusta la bulla, los que le echan a la policía al vecino cuando pone música. Eso mínimo fueron esos cristianos, esos evangélicos. Ahora no estoy diciendo que usted tenga que hacer eso, sino que en nuestra sociedad el concepto de los cristianos es que somos amargados, que el cristiano es el que tiene cara de 38 y más si es reformado. Pero la Biblia dice que los cristianos, una característica esencial en el cristiano es que es feliz. Y mire que el Señor Jesús empieza el sermón más largo que predicó, que es el Sermón del Monte, diciendo que una característica de sus discípulos, ¿cuál era? Que son bienaventurados, que son felices. O sea, la esencia del cristianismo, o una de los rasgos fundamentales del cristianismo, es la felicidad. El Salmo 1 habla acerca del varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. ¿Y quién es ese varón? ¿Quién puede ser? El único que cumple con esa descripción: Cristo. O sea que Cristo es el feliz. Cristo fue el ser humano más feliz sobre la tierra porque gozó de una comunión plena con el Padre. Así que Cristo, siendo Él feliz, Él nos compartió a nosotros su felicidad y dice: mis seguidores, por ende, deben ser felices. Así que una característica suya es que usted debe estar contento. Usted debe estar feliz. Ahora, ¿por qué los cristianos no somos felices? Si algo que nos caracteriza y que va en nuestro ADN como creyentes es que debe haber dicha y debe haber felicidad, ¿por qué los cristianos ya no somos felices? Ustedes se acuerdan del rey David en el Salmo 51, hay una petición que él hace. Y él dice: devuélveme el gozo. ¿De qué? De la salvación. ¿Por qué el rey David perdió el gozo de la salvación? Por el pecado. Entonces, ¿por qué razón nosotros no somos felices? Porque nosotros perdemos el norte, perdemos la dirección. Y usted empieza a desear otras cosas más que a su Dios. Cuando usted empieza a querer otras cosas más que a Dios, su casa propia, su empresa próspera, un mejor trabajo, el cupo en la universidad de su hijo, o qué sé yo, son cosas que usted debe desear. O sea, no estoy diciendo que sea malo desearlo. El tema es cuando usted desea más eso que a Dios. Cuando esas cosas no salen, usted se frustra y ya no es feliz. Pero cuando usted vuelve a entender lo que David pedía, y es que Dios es su felicidad, Dios es su riqueza más grande, es lo mejor que usted pueda tener y obtener y disfrutar en toda su vida, es Dios. Ahí usted va a entender otra vez que usted debe ser feliz, que usted tiene todo, o sea, tiene todo para realmente estar contento, estar gozoso, estar dichoso y disfrutar su existencia en esta tierra. Usted tiene al Señor. Y cualquier cosa que pase en esta vida, usted va a seguir teniendo al Señor. Vamos por favor a Romanos capítulo 8. Voy a leer desde el versículo 32 hasta finalizar. Y lo que dice este pasaje, dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica.
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, tenemos muchas razones para ser felices. Y de esa dicha, de ese amor y de esa felicidad, ni usted mismo se puede separar. Porque dice, ni ninguna otra cosa creada, y nosotros somos cosas o seres creados. No nos podemos separar de ese amor si usted realmente está en Cristo, si verdaderamente está en Él. El pasaje empieza diciendo, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que los cristianos debemos ser felices. Así que cuando usted se sienta infeliz, predíquese el Evangelio otra vez. Recuerde otra vez, Cristo me amó. Cristo murió en esa cruz por mí. Y la causa de mi infelicidad es que no estoy confiando en Dios. La causa de mi infelicidad es que estoy poniendo mi esperanza en mí. Y ahí no hay nada que hacer. Yo soy un Dios muy malo, muy pobre, muy triste. Pero Dios es un Dios verdadero, poderoso y que nos ha salvado. Así que deje de confiar en usted y confíe en su Señor. Y usted va a ser feliz siempre. Siempre. Así que cada vez que usted se sienta triste, que se sienta defraudado, que la tristeza lo embargue, recuerde que usted tiene un Dios que lo ama. Sigue diciendo el segundo instrucción que da Pablo a lo que debemos hacer nosotros. Por nosotros mismos dice, orar sin cesar. No sin César, sino sin cesar, sin parar. O sea, oren todo el tiempo. Mantenga su vida una vida de oración. Aquí está hablando de una comunión, de una conexión con Dios. De que usted debe estar orando. De que una consecuencia de la salvación es que usted ora. En Hechos capítulo 9, cuando narra acerca de la conversión de Saulo, la Biblia dice que Dios se le presenta en sueños a Ananías y le dice, vaya a una calle llamada derecha, que ahí hay un hombre llamado Saulo, y de aquí que él, ¿qué hace? Ora. O sea, Pablo apenas tuvo su encuentro con el Señor Jesús, su respuesta inmediata, ¿qué fue hacer? Orar. Así que nosotros, ¿qué debemos hacer como creyentes? Orar. Una consecuencia de haber sido salvos y de que la salvación haya sido aplicada por Cristo en su vida es que usted ora. Ahora la pregunta es, ¿usted ora? ¿Qué tanto usted ora? ¿Qué tanto deseo tiene usted de orar? ¿Qué pasó con las ganas que tenía hace 2, 3 años o cuando empezó su vida cristiana de orar? ¿Están ahí todavía o ya no están? ¿Qué pasó con eso? Yo preparaba eso y pensaba en eso. Pensaba en los tiempos cuando era carismático y estaba como tan presente que tocaba orar. Y me esforzaba más por orar que ahora que soy reformado. Y recuerdo, respecto a mi amigo que me introdujo a la vida de la iglesia reformada, siempre me decía eso. Me decía, algo muy bueno que tienen los carismáticos es que oran. Decía, nosotros cuando nos volvemos reformados empezamos a leer y libro, Biblia, y dejamos de orar. Se nos pierde el deseo y el fervor que teníamos por orar, y siempre me decía, manténgase en oración. No deje
El tiempo que usted saca para orar y en su disciplina diaria de oración, sígalo usando, sígalo haciendo. Porque eso lo conecta a usted con el Señor y le muestra a usted lo vulnerable que es usted y la dependencia que usted tiene del Señor. El tema con la teología es que usted empieza a depender más de la teología y de la racionalidad que del Señor. Entonces usted por intelectualismo empieza a sacar las promesas y empieza a confiar demasiado en las promesas, pero resulta que las promesas dicen que hay cosas que Dios le va a dar a usted orando. Dios va a salvar a su familia si usted ora. Y eso fue lo que Dios determinó desde antes de la fundación del mundo, que su oración iba a ser influyente en la salvación de su familiar perdido. Así que Dios nos manda a nosotros a que oremos. Hay cosas que Dios nos va a dar si se la pedimos. Si usted se arrodilla y las pide, Dios se la va a dar. Y por eso la Biblia está llena de pasajes en los que Dios manda a que oren. Santiago capítulo 5 dice, si alguno está enfermo entre ustedes, oren. Si hay entre ustedes alguien que está si hay alguno entre ustedes que cante alabanza, si está alegre, que cante alabanza. Pero si alguno está enfermo, oren. Y si ustedes tienen problemas entre ustedes, ¿qué tienen que hacer? Orar. Y luego otra vez que vuelve y dice, si usted necesita sabiduría, ore y pídasela a Dios y Él se la va a dar. Entonces hay muchas cosas en la Biblia que usted va a encontrar en las que Dios nos las va a otorgar si nosotros oramos. Y Pablo está diciendo, manténgase en oración. Así que reflexione sobre su vida cristiana, sobre sus disciplinas espirituales y piense si las está usando correctamente. Y ahora piense qué tanto es el deseo, qué tantas son las ganas, porque es que eso cuesta. O sea, orar no es fácil. Usted muchas veces empieza a orar y su mente le juega malas pasadas y usted termina pensando en otra cosa mientras está orando y luego, Señor, perdóname porque me distraje orando. Y retome otra vez la oración. Pero eso pasa porque no lo hacemos, porque no pasamos el tiempo, no sacamos el tiempo para hacerlo de verdad, o sea, porque amamos al Señor. Y eso nos devuelve al principio de la vida cristiana. Muchas cosas, pensaba esta mañana que muchas cosas en la vida cristiana a veces hay que volver, hay que devolvernos. Porque pues nosotros, el dicho de nosotros como santanderianos y santanderianos siempre adelante ni un paso atrás. Pero a veces en la vida cristiana nos toca devolvernos. Ustedes han leído el libro de El progreso del peregrino, muy bueno para que lo estudien con los niños. Resulta que en un momento de la historia alguien se le acerca a Cristiano y le dice, por ese camino es mejor, y lo desvía del camino. Y el cristiano se le olvidó lo que le habían dicho y se desvió del camino y se fue por allá a una montaña y allá le pasó un poco de cosas. Y allá otra vez le aparece el evangelista y el evangelista le dice, ¿usted qué hace acá? Si yo le dije a usted cuál era el camino, ¿por qué se desvió? ¿Y qué tuvo que hacer el cristiano? Devolverse y volver otra vez al camino por el que iba. Hay un pasaje en la Biblia que está en Apocalipsis capítulo 2, que es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y Dios le dice a esa iglesia, dice, tengo unas cosas contra ti que has dejado tu primer amor. Dice, por tanto arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, así es que lo devuelve. Y yo pensaba en esto y hay muchas cosas que nosotros debemos devolvernos. De cosas que usted hacía al principio por el Señor. De esa pasión que usted tenía por estar en los estudios, por escuchar los sermones, por aprender más, que usted tenía ansias del Señor. Eso era muy bueno. Y a veces uno siente que ya quedé satisfecho, ¿cierto? Que el ansia ya quedó lista, o sea, el hambre se me pasó. Así que si se le pasó el hambre, pídele al Señor que le devuelva ese hambre por su presencia, por su palabra, por pasar tiempo en oración, por pasar tiempo con Él, por derramar su alma, sus peticiones, sus luchas, sus congojas delante del Señor. Porque Él sigue escuchando
Él sigue siendo misericordioso, así como al principio que usted oraba y que todo lo que usted pedía el Señor se lo daba. Así, Él sigue escuchando. Y quizás no le va a dar todo lo que usted pida, pero Él sigue obrando en su vida y sigue tratando con usted. Así que acérquese. Vuelva otra vez a la oración. Vuelva otra vez a su disciplina espiritual. Y hágalo con pasión. Hágalo como cuando estaba enamorada o enamorado del Señor. Luego sigue en el versículo 18 y dice, dad gracias en todo. ¿Por qué? Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Así que otra característica que es esencial, que va en el ADN de los creyentes, y es que los creyentes somos agradecidos por todo lo que pasa en nuestras vidas. Nosotros debemos dar gracias. Hace 8 días en la predicación nos hablaba el predicador acerca de los no de Dios. De cuando Dios dice no, y usted debe dar gracias por los no de Dios. Y estábamos viendo un pasaje en la que Dios les dice que sí, y haberles dicho que sí era el juicio de esa nación. Dios los había juzgado dándoles lo que ellos habían pedido. Entonces también se acuerdan de los fariseos, que los fariseos ayunaban para que la gente reconociera que ayunaban. Daban limosna para que la gente les aplaudiera su limosna. Y oraban para que la gente los aplaudiera porque ellos sí oraban. El Señor dijo, de cierto os digo, ellos ya tienen su recompensa. O sea, Dios les dio lo que ellos pedían, lo que ellos anhelaban. Pero esa gente se condenó. Y aquí el pasaje está diciendo que nosotros debemos ser agradecidos con todo, porque esa es la voluntad de Dios. Cualquier cosa que a usted le pase. Se murió mi amigo, se murió mi familiar, mi ser querido. Señor, gracias. Me pasó algo terrible en el trabajo, perdí el trabajo. Señor, gracias. Me pasó cualquier otra situación. Señor, gracias. Lo que yo estaba pidiendo la visa, estaba pidiendo que Dios me diera tal y tal cosa y no salió, no se dieron las cosas. Señor, gracias. Porque Dios nos está guardando. Él guarda su alma. Y esos no que dice Dios es porque lo está guardando usted de su pecado. Señor, ¿por qué no soy rico? Porque no, Dios no me llamó a ser rico, no nací para ser rico. Señor, ¿por qué no soy, no sé, futbolista profesional? Porque no lo llamé para eso. Su función en la vida era otra y no esa. Así que tenemos que ser agradecidos en todo. Todo lo que pase, todo lo que suceda, todo lo que viva su vida, de gracias a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y nuestra oración muchas veces también debe ser, Señor, que yo pueda aceptar tu voluntad, que pueda entenderla y que cuando las cosas pasen yo sepa, esa es la voluntad de Dios. Eso fue lo que Dios quiso. Y me acuerdo de una enseñanza de un pastor acerca de una oración de él. Contaba el que su hija estaba, el bebé de ella, pues el nieto de él, tuvo una fiebre que no supieron cuidar. Y el niño se enfermó y se puso gravísimo, a punto de morir. Y que él oró, pero, o sea, oró casi que exigiéndole a Dios que salvara la vida de su nieto. Y él mismo decía, o sea, que fue una oración osada, atrevida, o sea, como Dios, usted debe salvar a mi nieto, algo así. Y dice que efectivamente, pues el niño no murió, pero a raíz de esa fiebre que tuvo, sufrió un daño cerebral y sufre de parálisis. Hoy el muchacho tiene 17 años y ha vivido los 17 años en una cama, sin un desarrollo pues normal. Y ha sido una carga para su hija, y a raíz de la situación del muchacho, el esposo dejó a la hija y ella quedó solita con el muchacho y la hija se recargó en él. O sea, él ha tenido que llevar toda su vida la situación con su hija y con su nieto. Difícil, ¿no? Y ahorita pues ha tenido que vivir momentos más difíciles. Se le murió la esposa, al mes se le murió el hermano. Ha sido realmente una situación, pero él está bien, usted lo ve, y él dirigió las ceremonias del sepelio de la esposa, del hermano,
y él decía, es la voluntad de Dios. Ya es un anciano hoy, pues por supuesto, pero ya en la sabiduría que Dios le había tratado con él, él dice, eso fue lo que Dios determinó y bendito sea su nombre. Como dijo Job, ¿se acuerda? Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Así que algo que nosotros debemos hacer es dar gracias por cualquier situación que tengamos, entender que Dios es más sabio que nosotros. Hay cosas que uno quiere, que uno anhela con el corazón y que uno desea tanto, pero Dios es más sabio que nosotros. Dios sabe qué es lo que nosotros de verdad necesitamos, a pesar de que nosotros queramos otra cosa. Él sabe qué es lo que usted realmente necesita. Versículo 19 dice, no apaguéis al Espíritu. Y eso tiene relación con todo esto, con lo que venimos hablando. Pues no apagar el Espíritu tiene otra vez relación con que no peque. Usted tiene que entender que usted no debe contristar, dice Pablo en otro pasaje, el Espíritu de Dios. Usted tiene que mantenerse activamente y concentrado en todos sus sentidos, en las decisiones que usted toma, que no dañen su comunión con Dios, que no dañen su tiempo de oración. Si usted disciplinadamente está orando tal día, a tal hora, no se comprometa a hacer otra cosa. Si a esa hora lo invitan a algo, que reunión familiar, o sea, pues no sé, usted debería dirigir bien su tiempo de tal forma que su tiempo de oración no se le ocupe otra cosa, porque así empieza. Recuerdo otro amigo que empezó dejando de ir a la iglesia porque lo invitaron a jugar y tuvo un partido preciso en el momento del culto, y la primera vez dijo, no, yo voy al culto y me salgo del culto antesito de la predicación y voy y juego. Y ya luego dijo, no, hoy no puedo ir al culto. Y luego empezó con la intermitencia, un domingo sí, uno no, y al punto de que ya después no volvió. ¿Y qué pasó? Pues el espíritu se apagó. Su disciplina espiritual empezó a decaer al punto de que ya no. Ellas hablaba con otro amigo en la misma situación y le pregunté, ¿usted cómo hace para vivir como vive, sabiendo lo que sabe? Y me dijo, tengo la conciencia cauterizada. Y me dio escalofrío a mí pensar esa realidad, porque fue un muchacho con el que orábamos juntos, estudiábamos la Biblia juntos, pasábamos tanto tiempo juntos, y Dios mío, pero ahí yo también pensé, porque yo sí sigo acá, es la gracia del Señor. No es que yo sea mejor que Él, porque yo pudiera estar peor que Él, pero Dios ha querido tener misericordia conmigo y me tiene acá. Hermanos han orado por mí, personas se han acercado por mí a decirme arrepientas. Y eso ha sido bueno, por eso es tan bueno la iglesia. Por eso es tan importante que usted se mantenga en la congregación. O sea, todas estas cosas que vimos anteriormente apagan al espíritu. Si usted permite que esas cosas sucedan en su vida, si usted se vuelve amargado, si usted deja de orar, si usted no reconoce a la autoridad de su pastor, si usted no está pendiente de sus hermanos débiles, de los ociosos, todas esas situaciones apagan al Espíritu Santo. Pero hacerlo y estar atento y estar alerta y permanecer juntos, permanecer unidos, permanecer orando, estudiando la palabra, nos mantiene a nosotros calienticos, cerca ahí del fuego, cerca ahí en la unión. Y para terminar, versículo 20 dice, no menospreciéis las profecías. Aquí el tema de las profecías está hablando acerca de lo que Pablo ha venido tratando. ¿Qué ha dicho Pablo? Que el Señor Jesús viene, ¿cierto? Él ha enseñado en los pasajes anteriores, Cristo vuelve. Así que usted no desprecie esto. Esté todo el tiempo pensando, Cristo va a volver. Y también con no menospreciéis las profecías, tiene que ver con la predicación acá. No menosprecie el tiempo de la predicación. No menosprecie el tiempo del sermón. Esté atento. Escuche la predicación de su pastor. Escuche la predicación de las personas que se toman el tiempo de preparar un sermón para que usted lo escuche. Escúchelo, no las menosprecie.
Ya el siguiente pasaje dice, examínenlo todo, retengan lo bueno y desechen lo malo, dice. Pero ese todavía no me correspondía enseñarlo hoy. Pero no menosprecie las profecías, no menosprecie las promesas que ya están en la Biblia, de que Cristo va a volver, que es lo que esperamos todos los creyentes. No lo haga a un lado, Cristo va a volver. Eso es real, tan real como que ahorita se oscureció y mañana otra vez va a aclarar, así Cristo va a volver. Amén. Entonces, ¿qué vimos hoy? Hoy vimos bastante, porque eran instrucciones, el mensaje de hoy era muy práctico. Vimos que debemos reconocer a nuestro pastor y reconocerlo en respeto, en honra y también económicamente. Vimos que debemos estar pendientes de nuestros hermanos ociosos y predicarles el evangelio. Vimos que debemos acercarnos a los débiles y animarlos. Vimos que no debemos pagar mal por mal. Vimos que debemos ser felices, estar en oración, que debemos reconocer la voluntad de Dios y dar gracias en todo, que no debemos apagar el Espíritu Santo y que debemos estar atentos a las profecías o a la predicación del evangelio. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque tú eres bueno y tú eres fiel, Señor, y porque tu palabra está en medio de nosotros. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad, gracias por mis hermanos que están acá, Señor, y por mí, Señor. Gracias porque nos expones a tu voz. Te rogamos que tú concedas, Señor, a nosotros el arrepentimiento y la capacidad de reconocer nuestra maldad y volver a ti, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso que perdona el pecado y que recibe a los pecadores que se arrepienten, Señor. Así que te damos gracias. Ayúdanos, Señor, y ayuda a la iglesia de Girón a seguir unidos, a permanecer en oración, a permanecer fieles a ti, a permanecer estudiando tu palabra ferviente, Señor, que sea una iglesia que se ame, que sea una iglesia unida, Señor, que tú hagas crecer en ellos el compañerismo, Señor, la comunión, que tú hagas crecer en ellos el deseo por ti, por tu presencia, por amarte a ti, por desearte a ti, más que a todas las cosas, más que a la plata, más que a la comida, más que al agua, Señor. Que el deseo de ellos sea siempre tú, tu presencia, conocerte más, entenderte más, saber más de ti, Señor. Haz que mis hermanos se enamoren de ti, como al principio, Señor, y que vuelvan a ti. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Gracias. Damos gracias a Dios nuevamente por esta noche de bendición espiritual. Eso a todas las personas también que nos vieron en esta noche, damos las gracias al Señor. Cualquiera que quiera brindar o dar a la iglesia de Cristo, esto según lo que el Señor pone en sus corazones, pueden hacerlo a la plataforma Nequi, al número 315-926-9904. Repito, 315-926